Muy buenos días. Muy bien. Ahí podemos visualizar la presentación. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Ketty Dolores. Ya el profesor Rubén nos ha explicado, ¿no?, en qué consiste el curso y demás. Vamos a tener las sesiones teóricas, ¿no?, las revisiones teóricas los días lunes de 7 a 9 y las prácticas, como ya han sido informados, los martes y los jueves, ¿no?, los cuales vamos a poder hacer la revisión pertinente de los temas. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Esta primera sesión es una sesión de introducción. Tengo entendido ustedes han tenido cursos, ¿no?, de estadística y probabilidades, entonces también vamos a reforzar algunos conocimientos. Como siempre, por favor, se les pide su participación, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a ver cuáles son rápidamente los resultados que pretendemos en esta semana. Si bien es cierto, hacemos esta revisión en esta sesión de teoría, como he mencionado, la vamos a continuar desarrollando en las sesiones prácticas, ¿no?, para fortalecer el conocimiento. Primeramente, identificar la población y variables con sus respectivas escalas de medición según el objetivo de investigación, ¿no?, a partir de la información obtenida en un artículo científico. También vamos a identificar las técnicas estadísticas descriptivas que se aplican en el estudio. Primero vamos a abordar la rama de la estadística descriptiva en esta primera semana. Interpretar los resultados de la aplicación de estas técnicas descriptivas, ¿no? No únicamente la obtención, sino cómo se interpretan estos resultados. Básicamente en la presentación del día de hoy vamos a desarrollar este contenido, ¿no? Definiciones estadísticas, definiciones iniciales, pero muy importantes, ¿no? Cuando decimos el término de básico, no quiere decir que no sea importante, más bien todo lo contrario. Esto me va a permitir comprender, ¿no?, las distintas actividades que vamos a desarrollar en el largo del curso. Entonces, toda esta revisión, por ello, por favor, muy importante, y solicitamos su participación. Vamos a revisar también la parte de clasificación y presentación de datos y finalmente las medidas de resumen. Muy bien, vamos a ir entonces a la parte de definiciones. En el curso vamos a ir desarrollando o vamos a emplear también de repente algunos recursos, quizás en otros cursos de forma virtual o presencial los han empleado, ¿no?, el Mentimeter y el Yahoo. Entonces ahora les voy a pasar. Ustedes en el Blackboard, en generalidades, tienen esta guía. Voy a un ratito a compartirlo. Permítanme un momento. Perfecto, ahí lo estamos visualizando. Ahora vamos a aplicar el Mentimeter. Tenemos dos opciones. Podemos descargar el app, ¿no?, Mentimeter en los celulares, y una vez descargado, pues vamos a introducir un código para responder a la pregunta que vamos a hacer. El día de hoy van a haber un par de preguntas al inicio que vamos a trabajarlo de esa manera. Para los que no están, de repente, o no tienen a disposición el celular, tienen otra opción de ir a la página, ¿no?, https://www.mentimeter.com, ¿no? Entonces, en esta página ustedes pueden colocar el código que a continuación voy a compartir por el chat, ¿sí? Entonces, pueden descargar el app Mentimeter, ¿ya? Y o la opción también de ir directamente a la página, ¿no?, www.menti.com. Asimismo, en esta guía van a ver indicaciones del Kahoot, que es otra herramienta que también en su momento podamos emplear. Pero en estos momentos vamos a trabajar con el Mentimeter, ¿sí? Entonces espero que lo puedan descargar para esta pequeña actividad de inicio. Y para los que ya pudieron descargar, voy a colocarles el código que vamos a colocar. Sí, ese es el código que vamos a colocar ahora. Y permítame compartir.
Muy bien. Entonces ustedes colocan el código que les he colocado por el chat, ¿no? Y la primera pregunta que nos estábamos planteando es, ¿de qué forma se emplea la estadística en tu vida cotidiana? ¿No? Tienen ahí la opción ustedes de ir colocando sus respuestas, ¿no? Con una o dos palabras les recomiendo, ¿no? Que no sea una oración muy extensa, la idea básica para que se pueda visualizar. Podemos ver que ya tenemos 3 respuestas. A ver, vamos a esperar a unas 7, 8. Tenemos otra preguntita más, sé que algunos recién están entrando y demora un poquito, pero la idea es un poquito captar, ¿no? De qué forma podemos aplicar la estadística en nuestra vida cotidiana, ¿no? De repente en el día a día. Muy bien, ya tenemos 8 respuestas. A ver, vamos a ir viendo sus resultados. A ver, en el día a día, bueno, salen en forma general las probabilidades, efectivamente, ¿no? Incluso cuando vemos, de repente hoy en día es muy común, incluso analizar de repente ciertos deportes, ¿no? A partir de las probabilidades, ¿no? Muy bien, en investigación, ok. De una forma muy sencilla, las cuentas en el hogar, ¿no? Distintas actividades, evaluar las finanzas, ¿no? Básicamente está orientado a ese punto, venta de productos, ¿no? Cuando obtienen sus promedios de un curso, ¿no? Están aplicando su estadística o medidas estadísticas que puedan emplear, ¿no? Analizar datos, ok, estamos en la parte de investigación. Muy bien. Cuando leen los papers, ok, más ligados a la parte de investigación, pero es su día a día definitivamente de ustedes. Muy interesante, optimizar las rutas, ¿no? Probablemente cuando los aplicativos que se tienen para poder identificar, ¿no? Cuál es el recorrido más adecuado, evitando pues el tránsito, ¿no? Efectivamente está aplicando la estadística porque hace un resumen de la información que se le puede estar dando a ese software, ¿no? Muy bien. En cuanto a predicciones de enfermedades como el COVID, efectivamente nos informamos el día a día de cómo está yendo esa tendencia, ¿no? Si está disminuyendo, se está manteniendo, ¿no? Y gracias a esto esta nueva ola pues está controlando propia en sí de las características del virus, ¿no? Muy bien, excelente. Muchas gracias a todos por su participación y vamos a continuar a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿De qué forma se emplea la estadística en la investigación científica? Casi un poquito más específicos, ¿sí? Ahí estamos visualizando la siguiente pregunta que también teníamos. Y vamos a esperar igualmente unos segundos para su participación. Ya vemos que tenemos 4 respuestas. Ahora vamos a tratar de llegar a unas 8 o 7 y vamos revisando sus respuestas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que podemos emplear en algunos momentos de las sesiones. Ya lo tienen descargado en el celular, quizás algunos, o algunos ya lo tienen, pues, o ya están familiarizados con la página, ¿no? Muy bien, ya tenemos 17 respuestas. Vamos revisando para ir comentando algunas. Muy bien. Bueno, análisis de los datos, análisis de una población, ¿no? Vamos a ir identificando, recordando estos términos, ¿no? Cuando deseamos validar las hipótesis, ¿no? Revisar una hipótesis planteada como una idea de investigación, recuerden lo que ha ido mencionando el profesor Durán, ¿no? La importancia de irnos proyectando hacia una idea de investigación que va a ser pues parte de la idea de nuestra tesis, ¿no? Entonces, recuerden que en realidad todos los cursos que van llevando en su carrera nos deben de llevar pues a que podamos ejercerla adecuadamente y definitivamente un paso muy importante para ello, para poder cumplir con los requerimientos finales es tener la tesis, ¿no? Muy bien, creación de tablas, ¿sí? Ahora vamos a ver esa parte, vamos a recordar un poco, ¿no? Identificación de los picos, efectivamente un proceso muy claro ha sido, por ejemplo, revisar cómo están los contagios en esta pandemia, ¿no? Entonces, podíamos identificar cómo iba la tendencia del máximo número de casos y cómo efectivamente estos podían ir decreciendo dentro de un proceso natural de las enfermedades, ¿no? ¿Qué más nos indican por aquí? Vamos a ir hablando de la significancia, probablemente la significancia estadística, vamos a ir recordando estos términos. Recopilación de datos, muy bien. Predecir los resultados, análisis de experimentos, ¿no? Muchos
pues en nuestro quehacer de investigación o incluso en las revisiones de los artículos, pues vamos a ver que necesitamos finalmente analizar los resultados de un experimento que se haya planificado para evaluar una hipótesis, ¿no? Planteada previamente. El conteo de datos, ¿no? Verificar cómo es el resultado, no olvidar que ya el profesor Rubén les ha indicado la necesidad de establecer un delegado, ¿no? Y por ahí en el chat del Zoom he visto que han compartido también para que se unan a un grupo de WhatsApp. Entonces es una buena forma de que ustedes se puedan coordinar y para el lunes siguiente, pues, establecer su delegado del curso o delegada, ¿no? Muy bien. Recopilación de datos, relación entre variables, muy bien, es un objetivo de investigación muchas veces relacionar variables y que estadístico voy a emplear para poder describir, analizar esos datos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su participación. Hemos tenido finalmente 42 participaciones y por ahí seguimos escribiendo, nos van dando más ideas. Genial, pero vamos a ir avanzando. Es un poco la idea de trabajar, bueno, con estas herramientas, ¿no? Que nos ayudan a una participación mucho más fluida de repente en algunos escenarios. Muy bien, permítanme retornar a nuestra presentación. Muchas gracias por su participación, chicos. Y vamos a continuar entonces nosotros con el primer punto, que era definición de términos, ¿no? Entonces, primero, definir, pues, nuestra ciencia, la disciplina de la estadística, ¿no? Se va a encargar de, como ustedes han ido mencionando, ¿no? Recolección de datos, organizar los datos, cómo los voy a presentar en tablas, ¿no? Cómo los voy a resumir, vamos a recordar hoy día ese punto, también las medidas de resumen, ¿no? Y finalmente, pues todo esto para el análisis de los datos, ¿no? Pero la estadística también nos va a permitir hacer inferencia, ¿no? Es decir, a partir de un conjunto de datos que examinamos, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Poder establecer conclusiones a nivel de la población, ¿no? De un escenario mayor, de un escenario más grande. Básicamente, cuando hablamos del término de bioestadística, pues es la aplicación de la estadística a tratamiento de los datos que provienen de las ciencias de la vida o actividades vinculadas con la vida. La estadística, como vamos a ver, tiene dos áreas o dos ramas, ¿no? La estadística descriptiva, que en esta primera semana es al aspecto que nos vamos a concentrar en la revisión, y la estadística inferencial, ¿sí? Las dos definitivamente se complementan, no es que solo me interese ver las pruebas, hipótesis y demás que de repente en algún momento me he ido revisando, ¿no? Tengo que también describir, explorar la naturaleza de los datos para así adecuadamente seleccionar las técnicas inferenciales si fuera el caso necesario, ¿no? Vamos a ir eso identificando posteriormente. Entonces, para ir definiendo cada una de ellas, la estadística descriptiva se va a encargar de la parte de la recopilación, la recaudación, la clasificación de los datos para poderlos presentar de la forma más concisa, más entendible posible, ¿no? Entonces, los resultados básicamente de esta área va a ser presentar los resultados de los datos recolectados. Mientras que la estadística inferencial se va a ocupar de elaborar afirmaciones de naturaleza probabilística en relación a una población, ¿no? Pero esas afirmaciones de la población que desarrolla lo hace a partir de datos obtenidos en una muestra, ¿no? Una muestra que es a partir de la población definida, ¿no? Entonces, no es que trabajemos directamente con la población, ¿no? Hacemos el trabajo con una parte representativa de esta población que lo conocemos como muestra, y con esta información pretendemos, pues, hacer afirmaciones de naturaleza probabilística con respecto a la población, ¿no? Eso se conoce como estadística inferencial. Entonces, recordemos dos áreas o dos ramas de la estadística. Esta semana vamos a revisar este aspecto de la estadística descriptiva, que como mencionamos es muy importante, puesto que a partir de ello nos va a permitir la recolección de los datos, cómo clasificarlos, cómo presentarlos, conocer su naturaleza, y tiene una implicancia incluso en las técnicas inferenciales que podríamos trabajar, ¿sí? Entonces no es que quede desconectado o no es que no sea importante la estadística descriptiva. Muy bien, vamos a ir definiendo algunos términos o recordando, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de población, nos referimos a un conjunto de unidades que presentan alguna característica
común de interés, ¿no? Y usualmente pues tratamos de delimitarlo en espacio y tiempo. Podemos hablar de ciertos niveles, ¿no?, de población, por ejemplo, una población diana, una población a la que se le desea generalizar los resultados, ¿no? O sea, directamente no es la población de estudio, ¿no?, pero a partir de la información que vamos a obtener en el estudio, pues pretendemos generalizar la información, ¿no? De repente hacemos un estudio en el hospital, por ejemplo, Cayetano Heredia, ¿no? Tomamos una muestra, es decir, un grupo de los usuarios de ese hospital con alguna característica en particular, ¿no? Pero de repente nuestro interés también, ¿no?, podría ser generalizarlo a una población un poco mayor, que eso se conoce como una población diana. De repente podríamos hablar de usuarios o pacientes que se encuentren en una atención, por ejemplo, en Lima Norte, ¿no? Dado que este hospital es un hospital bastante representativo, acuden personas pues de esta zona de la ciudad, ¿no? Podríamos buscar esa generalización, ¿no? Nosotros en los estudios definitivamente definimos nuestra población de estudio, ¿no? Está definida bajo los criterios, ¿no?, de selección del investigador, ¿no? Ha establecido de repente alguna característica en particular, rango de edades, ¿no?, incluir solo personas adultas mayores de 18 años, por ejemplo, va estableciendo, ¿no?, los criterios de selección el investigador, accesibilidad también, ¿no? De repente no se puede acceder a todos los hospitales, ciertos hospitales, entonces uno define su población de estudio, y a partir de esta definición de la población de estudio, muchas veces por cuestiones económicas o de tiempo no podemos acceder a toda la población en sí, ¿no? Y definitivamente se hace mucho más práctico trabajar pues con una parte de ella que conocemos como muestra, ¿no? Estos van a ser las unidades o los sujetos, ¿no?, que van a ser directamente estudiados, ¿no? A partir de ellos pues vamos a obtener los datos, ¿no? Vamos con una primera actividad. Ustedes han visto en el Blackboard que para esta presentación tenemos dos lecturas o dos artículos, ¿no? Entonces, sé que no ha habido probablemente mucho tiempo de revisarlo, pero usualmente, tanto en práctica como en teoría, les vamos a ir colocando algunos artículos, como ya ha mencionado también el profesor Rubén, el llevar pues la estadística en su aplicación, ¿no?, en la interpretación y en la lectura de artículos que en realidad, como ustedes también me han indicado, en el día a día emplean la estadística de esta manera, ¿no? Van leyendo algún artículo que sea de su interés, del área de su interés, y pues ven que hay la aplicación de la estadística. Entonces no va a ser ajeno para ello en nuestro curso, ¿no? Entonces tenemos este artículo con respecto a la cuantificación del riesgo de enfermedad cardiovascular según el score de Framingham en personal militar durante el año de 2015. ¿No? Y nos preguntan cuál es el objetivo del estudio. Bueno, en la siguiente diapositiva, parte de la introducción de este artículo se ha colocado para poder identificar la población, el objetivo del estudio. Entonces, vamos a leer este fragmento, o si desean, tienen ahí en el Blackboard acceso directamente al artículo, ¿no? A ver, lo vamos a revisar rápidamente. Me dice, debido al constante estrés físico y mental al que está expuesto la población militar, se considera necesario conocer la realidad cardiovascular de los mismos. Es fundamental la detección precoz y tratamiento temprano para poder evitar riesgos en el ámbito laboral en el que se envuelve, además de disminuir la mortalidad de la población en estudio. A través de la presente investigación se pretende demostrar el riesgo cardiovascular total, los principales factores de riesgo y el riesgo según edad en la población militar. Entonces, a la pregunta que nos hacían, ¿no?, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Qué podríamos comentar? Lo que viene después de esta investigación se pretende demostrar, o sea, lo que sigue, el riesgo Ok, vascular total, principales factores y lo de la edad, con creo. respecto a lo que es el riesgo cardiovascular total, los principales factores de riesgo y el riesgo según la edad en la población. ¿Ok? Ahí en el texto podemos ahí identificar, ok, Kevin también por el chat, gracias, nos va indicando las últimas líneas, perfecto. Y ustedes saben que siempre vamos a ir recordando la parte de investigación, siempre el objetivo lo determinan o inicia con un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, buscar de repente el verbo más adecuado, demostrar, bueno,
general, pero usualmente podemos emplear verbos como establecer, determinar, ¿no? Efectivamente, el riesgo cardiovascular total, los principales factores de riesgo y el riesgo según la edad en la población militar. Muy bien, hemos identificado cuál es el objetivo, cuál es la intención finalmente del estudio, ¿sí? Espero que vayamos revisando la introducción, que es lo que sigo viendo, porque las preguntas que vamos a ir haciendo va a ser un poco en función a ello. Sé que no ha habido mucho tiempo, así que yo también voy a hacer una pausa y voy a tratar de ir proyectando algunas partes del artículo para irlo revisando, ¿sí? Sobre todo el objetivo en esta parte es recordar nuestros conceptos básicos. Estamos revisando la parte de objetivo de investigación, población, muestra, ahorita lo vamos a ir viendo. Muy bien, empleando el mismo artículo, nos preguntamos cuál fue la población, ¿no? Entonces, a ver, y también nos van a preguntar cuál fue la muestra, ¿no? Ok, me van a dar unas características por el chat del personal militar. Recuerden que cuando hablábamos de población, ¿no? Hablábamos de, es un conjunto que presenta una característica de interés, ¿no? Y usualmente lo tratamos de limitar en tiempo y espacio. Entonces voy a tratar de proyectarles, a ver, permítanme un momento. El artículo para tenerlo a la mano. Muy bien. Ahorita están visualizando, ¿no? El artículo. Definitivamente muy importante leer la introducción. Hemos leído una parte, ¿no? Para poder identificar el objetivo, ¿sí? En el resumen. ¿No? El resumen usualmente nos da, pues, o nos da información, ¿no? Al respecto, cuando usualmente hablamos de lo que es población, muestra, ¿no? Revisar, pues, cómo se ha hecho el estudio, materiales y métodos, es un fragmento en el cual, pues, vamos a poder identificar, ¿no? Esa información. Perfecto, algunos me lo van indicando por el chat, ¿no? Es un estudio, me indican, es un estudio tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, la naturaleza del estudio. Se utilizó como fuente la recolección de información de fichas médicas, ¿no? En el año 2015, del personal militar del pabellón de Selva, número 62 de Zamora, ¿no? Entonces ya me está identificando específicamente, ¿no? A qué población, en qué población de estudio se ha realizado esto, ¿no? En este batallón 62 de Zamora en el año 2015, ¿no? Muy bien, me indican que han empleado, qué fichas médicas han empleado, qué exámenes se les han hecho, examen médico, ¿no? Te explica algunas características, ¿no? Se investigaron los profesionales militares de este pabellón, ¿no? Batallón, perdón, de la Selva, número 62 de Zamora, en Ecuador, ¿no? La población me indica, me da un valor, ¿no? De 251 militares de la población, y la muestra, ¿no? Está comprendida por los militares con estas características, ¿ok? Tenemos entonces ahí la información tanto de la población, que efectivamente, bueno, acá en el texto me da, ¿no? La información de cuántos militares se encuentran en este batallón de Selva 62 de Zamora, ¿sí? Y me va indicando que se ha tomado una muestra. Como les decía, siempre es bueno la revisión del resumen, ¿no? En el resumen podemos encontrar, se analiza una muestra de 80 militares, es decir, no han accedido a toda la población, ¿no? Al menos para este estudio, han tomado una muestra de 80 militares. Muy bien, nos van dando por el chat algunas definiciones mucho más específicas, pero creo que ya la idea la hemos captado. Entonces vamos a ver nuestra presentación.
para continuar. Aquí básicamente, proyectarlo. Vamos identificando un poco, sé que estamos familiarizados con el término de población de estudio, que efectivamente es lo que hemos descrito según el artículo, ¿no? Con esos criterios, ¿no?, que ha colocado el investigador, determinando pues el batallón, ¿no?, y demás. Y la muestra, que también la tenemos identificada. La población diana, recuerden, es algo hacia lo que quisiera generalizar el estudio, ¿no? Probablemente los investigadores podrían hablar como población diana, profesionales militares de Ecuador, ¿no? No están tomando a todos los profesionales militares de Ecuador, se han restringido a un batallón específico, ¿no? Como bien ustedes han descrito por el chat, ¿no? Profesionales militares del batallón de la selva número 62 de Zamora, de esta provincia de Ecuador, ¿no?, en el 2015, ¿no?, delimitándolo en tiempo y lugar. Tenemos para este texto, tenemos la información incluso cuántos conforman esa población, y en la muestra nos hablan que se ha tomado la información solamente de un grupo de 80 militares. Perdón, creo que alguien había levantado la mano. Sí, profesora, había sido yo, pero ya entendí la diferencia entre población diana y población de estudio. Solamente quería preguntarle sobre, no entendía la diferencia entre esos La dos. diferencia. Ok, perfecto, pero alguien más, gracias. Levanten el micro, no hay problema, alguien más levantó la mano. Silvana, ¿sí? Profesora, hay una consulta. ¿Es común que en una investigación la población de estudio sea igual que la muestra o normalmente la muestra es menor? En este caso, la población de estudio, de repente tu pregunta va porque es 251 o común de que te especifiquen el número. ¿A eso te refieres, Silvana? Ajá, en parte en eso, y también que la población de estudio me parece que en algunos estudios grandes podría llegar a ser la muestra, o sea, todos los individuos que se estudian, o eso no suele pasar. Ok, muchas gracias por la pregunta. Por ejemplo, ¿qué sucede? Los censos, ¿no?, se trabajan pues definitivamente a nivel de la población, ¿no? No haces un muestreo. No en todos los casos, definitivamente vas a hacer un muestreo, ¿no? Pero si estamos hablando de poblaciones extensas, pues no vas a poder acceder a toda tu población en sí, ¿no? Entonces vas a tener que tomar una muestra de ella, una parte de ella, para poder acceder a esa población de una manera indirecta, por así decirlo, ¿no? La semana que viene vamos a ir recordando el concepto de estadística inferencial, ¿no? Cómo extrapolar nuestra información a partir de la muestra hacia la población. ¿Quedó claro? Ya, Sí, ya gracias a me ti quedó por más la claro. pregunta. Muy bien, gracias por la pregunta, y por favor, voy a tratar de estar al tanto de, ¿no?, cuando levantan la mano, pero igual, por a ver si me distraigo, no se sientan cortos de levantar el micro, ¿no?, y participar, o igualmente por el chat, porque yo también trato de ir chequeando el chat a la vez, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, en realidad, cuando veamos la semana que viene la parte de inferencia estadística, recuerden, es extrapolar la información que tenemos en la muestra hacia la población de estudio. La población diana más es un concepto de que es cierto, esta información, por ejemplo, para este caso, ¿no?, de el estado de salud con respecto a las características cardiovasculares de este pabellón, específicamente sirve para estos profesionales militares, en este caso, ¿no?, de esta provincia, ¿no? Cuando se hace la investigación, probablemente lo que se desea saber es tener información, pero de una población en realidad aún más grande, ¿no? Y eso se conoce con la población diana, ¿no? Los profesionales militares del Ecuador, por ejemplo. Pero la estadística inferencial no es que extrapole a este nivel, ¿no? Estadística inferencial, como de repente recordarán de sus cursos de estadística, la información de la muestra la extrapolamos, ¿no?, para establecer conclusiones de naturaleza probabilística a nivel de la población de estudio, ¿no? Ahí termina la extrapolación en sí de la estadística inferencial. Solo eso deseaba aclarar en esta parte. Muy bien, vamos a ir recordando algunos otros conceptos, ¿no? Este término también lo han visto, unidad de análisis, ¿no? Nos referimos a la unidad mínima, a una unidad indivisible, de la cual pues vamos a obtener ese dato estadístico, ¿no? Entonces, en nuestro estudio que estamos revisando este artículo, ¿no?, nos preguntan cuál es la unidad de análisis, ¿no? Recuerden que las unidades de análisis son las que conforman la población, ¿no?, con las características que presenta pues el militar, recuerden en singular, ¿no?, militar del batallón,
de la selva que hemos mencionado, ¿no? De esta provincia de Ecuador en el 2015, las mismas características que presenta la población, pero es la unidad que está conformando esa población. Y vamos a ir recordando algún otro concepto, que esto definitivamente, como les decía, son conceptos básicos que requerimos pues para los análisis que vamos a ir desarrollando, tanto de artículos como en el curso, ¿no? Cuando hablamos de variables, ¿no? Recuerden características de esta unidad de análisis, por ello es que es una característica de interés, ¿no? Es parte del estudio, parte de la investigación, que como su nombre lo indica, va a variar de una unidad a otra, ¿no? Si mi población está conformada por personas, variará esa característica de una persona a otra. Si está conformada por muestras, ¿no? Muestras de esputo, muestras de sangre, ¿no? Su objeto variará de una muestra a otra. Si está conformada por alguna situación experimental, de repente, si hablamos de parcelas, no sé, de cultivos, ¿no? Estará variando de una parcela a otra, por ejemplo. Según su naturaleza, puesto que hay distintas clasificaciones de variables, según la naturaleza podríamos hablar de variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Las cualitativas, como su nombre lo indica, se van a mostrar, se van a expresar en categorías, ¿no? O condiciones. Y estas podrían ser, según el número de categorías que podría presentar, dicotómicas, ¿no? 2 categorías, y si fuera más de 2 categorías, politómicas, de 3 a más. Y cuando hablamos de variables numéricas o variables cuantitativas, hablamos de discretas, ¿no? Que no presenta decimales, ¿no? Son valores enteros, valores discontinuos, ¿no? Esto surge muchas veces de un proceso de conteo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una variable cuantitativa discreta, número de hijos, ¿no? Es un proceso de conteo. No vamos a tener en los valores de esta variable, pues, decimales, ¿no? Mientras que cuando hablamos de una variable cuantitativa continua, ¿no? Sí vamos a poder emitir esos decimales y es un proceso más de medición. Por ejemplo, el peso, ¿no? Que puede emitir, pues, estos decimales. Muy bien, vamos a algunos ejemplos. Estas son algunas variables que se han recabado, algunas características que se han recabado en este estudio, ¿no? De los militares de este batallón del Ecuador, ¿no? Entonces vamos consultando. La edad, ¿qué tipo de variable sería? Recuerden que cuando hablamos de tipo, hablamos según la naturaleza, no cualitativo o cuantitativo. Entonces primero tengo que analizar ese detalle. La edad sería una variable de tipo Cuantitativa. cuantitativa, muy bien, cuantitativa, ¿no? Y cuando hemos dicho tiene una subdivisión, ¿no? Puede ser discreta o continua, ¿no? Discreta. Discreta. ¿Okay? Surgiría de un proceso de conteo, ¿no? Ya, pero en sí en su naturaleza, ¿no? La edad, porque yo puedo decir, ya, esta persona tiene 28 años, si exactamente tuviera 28 años, ¿no? Pero a veces tenemos meses y demás, entonces en realidad por el tiempo estaríamos hablando de una naturaleza continua. Etnia, ¿no? Los grupos étnicos, una variable cualitativa, ¿no? Habría que ver, bueno, tenemos ahí también el artículo, definitivamente, probablemente tiene más de 2 categorías, ¿no? Probablemente politómica, ¿ya? Nos restringimos ahí a definitivamente lo que dice el artículo, efectivamente. Antecedentes de diabetes, supongamos si fuera sí y no, ¿no? Cualitativa, Dicotómica, ¿no? Si la expresión fuera sí y no, efectivamente dicotómica. Presión arterial, índice de masa corporal, colesterol. ¿Qué naturaleza? Continua. Continua, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos las respuestas y gracias por su participación. Entonces estamos recordando, cuando hablamos de tipo de variable, recuerden esta clasificación según su naturaleza, ¿no? Primero identificar si es cualitativa o cuantitativa y su subdivisión, por así decirlo. Muy bien. Y ahora vamos a otro aspecto que también vamos a recordar, que esto es muy importante, por favor, cuando hablamos de las escalas de medición, ¿no? Entonces, tenemos ya nuestra variable, ¿no? ¿Y de qué forma, pues, expresamos esos valores que se han empleado para medir a la variable que ha sido nuestro objeto de investigación? Entonces, tenemos estas 4 escalas, ¿no? La escala nominal, la escala ordinal, la interválica y de razón.
La escala nominal, básicamente, los valores o los términos que se le van asignando se colocan pues para cada categoría, ¿no? No establece un orden jerárquico, perdón, no establece un orden jerárquico, ¿no? No hay una categoría mayor o menor que la otra, ¿no? Nominal, simplemente hay una designación del atributo o del valor a una condición determinada. Un ejemplo clásico de esto es el sexo, ¿no? Femenino, masculino. No hay un orden jerárquico al respecto, ¿sí? La escala ordinal también establece o asigna atributos a una condición determinada, pero la diferencia en este caso es que sí hay un orden jerárquico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de nivel socioeconómico, ¿no? Nivel socioeconómico bajo, medio, alto, hay condiciones, ¿no? Pero que hay un orden jerárquico en cuanto de repente al poder adquisitivo que se pueda tener, ¿no? Económicamente hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí sí hay un orden jerárquico y el término ordinal, orden. Estas dos primeras escalas usualmente se relacionan más a variables de naturaleza cualitativa. La escala interválica, ¿no? Es una escala en realidad que se emplea para variables que son numéricas, ¿sí? Pero en su naturaleza en sí de repente se ha construido esa escala métrica, ¿no? De allí que las unidades, como indica, son empíricas, ¿no? Se han construido en función a instrumentos que me permitan hacer la medición, y el punto cero, el punto de origen, es arbitrario, ¿no? Se establece. Mientras que la escala de razón es también para variables cuantitativas, pero en el cual, pues, las unidades presentan una distancia fija, una distancia constante, ¿no? Y el cero es absoluto. Vamos dando ejemplos o recordando para escalas de razón. Por ejemplo, cuando hemos visto previamente la variable peso, talla, colesterol, ¿no? Son variables cuantitativas en escala de razón. ¿Qué quiere decir esto? El cero es su punto de origen, el cero absoluto se refiere a que el cero indica ausencia de la característica, ¿no? Por ejemplo, edad, ¿no? En años, 0 años, no tiene ni un año de vida, ¿sí? Entonces el cero indica, pues, ausencia de la característica. Mientras que cuando hablamos de una escala interválica, por ejemplo, los resultados, los ejemplos clásicos de esa escala interválica, los resultados de exámenes, o mejor dicho, instrumentos que evalúan, por ejemplo, alguna característica cualitativa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la ansiedad, de calidad de vida, ¿no? A diferencia de una característica como puede ser el peso y la talla, que lo podemos observar directamente a través de instrumentos, ¿no? No tenemos un instrumento así que nos pueda medir pues tan objetivamente estas características, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, ¿no? De calidad de vida. Efectivamente hay instrumentos, una serie de preguntas, si alguno ha revisado algunos artículos al respecto, que se emplean hoy en día, ¿no? Que siguen todo un proceso de rigurosidad, que sean validados, etcétera, pero se construye, ¿no? Entonces, efectivamente, van a haber puntuaciones, ¿no? Van a tener un puntaje, a ver cuáles, pongamos una prueba o un test de ansiedad, cuyos puntajes van de 0 a 100, ¿no? 100 me está indicando que hay un alto nivel de ansiedad y 0, pues, su nivel de ansiedad es bajo. Recuerden este ejemplo, el 0, en ese caso, del resultado de ansiedad, no me estaría indicando, ¿no? No me estaría indicando ausencia de ansiedad. Por eso se habla en esta escala de un 0 arbitrario, ¿no? En este caso el 0 me estaría indicando probablemente que los niveles de ansiedad son muy bajos, ¿no? Entonces este es un clásico ejemplo de una escala de interválica o intervalo, ¿no? En el cual, recuerden, el 0 es arbitrario. Si bien es cierto, se expresa la variable de forma numérica, ¿no? Nivel de ansiedad, pero en realidad si analizamos esto, la variable en sí es una variable en su naturaleza, es cualitativa, podríamos decir, pero es cierto, empleamos instrumentos que nos ayuden a darle un valor, ¿no? Y de repente se construye una escala psicométrica, un instrumento especial, una batería de preguntas para poder tener mayor información al respecto. Sin embargo, pues no llega a alcanzar este nivel de una escala de razón, puesto que recuerden, el 0 es arbitrario, ¿no? El 0 no me está indicando
ausencia de la característica del 0. En esta lectura de este nivel de ansiedad me estaría indicando que el nivel de ansiedad es muy bajo probablemente, ¿no? Y ahí pues entran como ejemplo los resultados de pruebas psicométricas, ¿no? Donde definitivamente el 0, como podemos ver, es un resultado arbitrario. También cuando hablamos de la temperatura, ¿no? El valor de 0 también es un valor referencial, no quiere decir que no haya temperatura, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una escala interválica en esos escenarios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna consulta? Me van indicando, recorren por el micro, por el chat. Vamos a revisar. Acá hay una pregunta con respecto al pH, ¿no? Sería en escala de razón. El pH lo que mide, si me pueden comentar adicionalmente, se refiere a ver si una sustancia es muy ácida o alcalina, ¿no? Los valores, y tenemos como un valor referencial el 0, si no me equivoco. Hay valores negativos, si me podrían comentar algo más en específico para de repente poderlo ubicar. No, positivos. Todos positivos, de 0 a... 14 me parece. ok, sí. Y el 7, si se dan cuenta, si no me equivoco, recuerdo el 7 es un valor referencial, el Neutral del agua. agua, el neutro. Efectivamente, ya el neutro. Entonces sí, hablamos de que la sustancia sea alcalina o ácida, ¿no? Si es menor a 7. Ok. Ahora, esto es una escala establecida, ¿no es cierto? ¿Sí? No tienes un punto de un valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿estaría dentro de una escala de intervalo o una escala de razón? Intervalo. 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 Muy bien, perfecto. Y muchas gracias por hacerme recordar esto del pH, que sí, definitivamente para ustedes que en la parte del laboratorio lo emplean bastante como variable. Genial, muchas gracias. Profesora, ¿y las escalas de temperatura siempre serían entonces interválicas? Ya, perfecto. Bueno, cuando hablamos nosotros de la temperatura en grados Celsius, ¿no? En donde el 0 es un valor referencial, definitivamente sí, hablamos de que es una escala interválica. Pero hay conversiones, ¿no? De otras escalas, e incluso, si no me equivoco, es la temperatura en grados Kelvin, en donde el 0 pues nos habla de que no hay movimiento de las moléculas, ¿no? E incluso algunos podrían decir, ese 0 sí me está indicando una condición, ¿no? Y por ahí que en esta clasificación sí podríamos considerarlo en una escala de razón. Pero de forma general usualmente empleamos pues los grados Celsius, ¿no? Y efectivamente en esos grados sí lo consideraríamos como una escala de intervalo. Ok, profesora, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Acá tenemos nuestras variables anteriormente mencionadas, ¿no? Y a ver, escalas de razón, ¿qué variables estarían en escala de razón de estas que tenemos en la tablita? A ver, por el chat me van respondiendo algunos ejemplos. La edad, muy bien. Colesterol. El colesterol también, muy bien. La presión. La presión también. La masa, el índice de masa corporal, genial, perfecto, por el chat me van indicando. Etnia, ¿no? Que nos digan, por ejemplo, no, ahorita no voy a ir a abrir el Nominal. artículo. Nominal. Nominal, ¿no? Me está clasificando, nada más, recuerden, no hay un orden jerárquico, muy bien. Antecedentes de diabetes, también sería nominal, ¿no? Perfecto, no hay un orden jerárquico en decir si no tiene o tiene los antecedentes de diabetes. Genial. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Entonces hemos revisado un poquito los conceptos básicos en esta parte y para terminar esta primera parte que sí tenemos que un poquito avanzar más, vamos a ver algunas últimas definiciones, ¿no? Cuando hablamos de parámetro y datos, ¿no? El dato va a ser el valor que yo voy a obtener, ¿no? Al hacer la medición de la variable en mi unidad de análisis, esa unidad indivisible, ¿no? De la cual yo obtengo la información, aplicando adecuadamente la escala de medición, ¿no? Según la variable que se esté utilizando. Por ejemplo, me dice, ¿no? Según la tabla 1 del artículo, los artículos, pero en la tabla 1, me indica, a manera de ejemplo, qué valores probables, ¿no? Es decir, datos, se puede obtener de la variable etnia y la variable colesterol. De la variable etnia, ¿qué categorías se está presentando en esa tabla 1?
Negro o mestizo, creo que sí. Ya, negro mestizo, genial. Entonces, recuerden, esos probables resultados o valores de una variable, nos estamos refiriendo con eso a el dato, ¿no? ¿Qué dato puede tener? ¿Qué valores probables puede tener esa variable? Como su compañero nos dice, negro mestizo es lo que está observando dentro de la tabla, y colesterol también tendrá algún valor probable, ¿no? Por ejemplo, acá me dice negro mestizo nativo, ¿no? Probablemente en la tablita también hay esa característica, y algunos valores probables de la tabla, ¿no? Del colesterol, perdón, ¿no? Definitivamente al ser una variable cuantitativa, como es colesterol, vamos a tener un rango de valores, ¿no? O sea, es como que puede ir más o menos este valor, ¿no? Por ejemplo, para el ejemplo, me estoy hablando de 156 más o menos a 220, ¿no? Los valores probables que puede tener. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dato, se refiere al valor que estamos registrando, ¿no? Esos valores probables de la variable. Y cuando hablamos de parámetro, ¿no? Parámetro va a ser el resultado de medir nuestra variable en la población. Si nosotros accedemos a toda la población y recabamos, ¿no?, la información de la variable, la medida que estaríamos obteniendo se conoce de forma general con este término, parámetro, ¿no? La medida que nos va a permitir resumir la información obtenida en cada unidad de análisis de la población. Pero ¿qué pasa si nosotros no trabajamos directamente con la población, sino con una parte de ella que se conoce como muestra? Esto se conoce como estadístico o estadígrafo. Entonces, en este artículo, acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿está trabajando con la población o con la muestra? Con la muestra. Con la muestra, muy bien. Entonces, la pregunta que nos hacen aquí es indicar el tipo de medida estadística que se presentará. ¿Qué tipo de medida presentaremos si estoy trabajando con la muestra? ¿Presentaré un parámetro o presentaré un estadístico? Se Un presenta un estadístico. Un estadístico, perfecto. Es decir, todas las medidas que nosotros veamos en este artículo, ¿no?, van a ser estadísticos. De repente por ahí si veo un promedio de colesterol y demás, es un estadístico, ¿no? También si veo porcentajes, ¿no? Son porcentajes muestrales, son estadísticos. ¿Sí? Entonces, el término general, cuando hablamos de medidas estadísticas obtenidas en la muestra, nos referimos a estadísticos. Si son medidas obtenidas en la población, nos referimos a parámetros. Definitivamente hay algunas características en particular, ¿no? Cuando hablamos de la población, esa medida que vamos a obtener no va a variar, porque estoy tomando toda la población. Mientras que si hablamos de estadísticos, se dice, puede variar, ¿por qué? Porque en realidad estás tomando una parte de ella, ¿no? Y si hiciéramos el ejercicio de hacer la toma de otra muestra del mismo tamaño de la misma población, pues el valor puede ir variando. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento la siguiente semana, sí, pero queremos que recuerden estos conceptos: parámetros, medidas que obtenemos pues a partir de recabar la información de la población, medidas estables; estadísticos, medidas que obtenemos a partir de la muestra, ¿no? Estadísticos o estadígrafos. Muy bien. Vamos a recordar esta parte, este segundo punto, la clasificación de los datos. ¿Sí? Esta primera parte ha sido revisión de los conceptos, ¿no? Claro, vamos a seguir practicándolo esto los martes y los jueves, ¿no? Acá es un poco la revisión de los términos. Y vamos a pasar a recordar la parte de la clasificación de los datos. Básicamente, luego de que hemos obtenido la información, necesitamos pues agrupar la información, ¿no?, para que se pueda presentar de forma adecuada. Una forma de hacerlo es establecer las clases, ¿no?, o definir las categorías por las cuales puedo establecer las frecuencias de clases, ¿no? Y así construir pues una tabla que conocemos como distribución de frecuencias. Entonces puedo presentarlo mediante mi información, lo puedo presentar de una forma tabular, ¿no?, o en tablas finalmente, que vamos a conocer como tabla de distribución de frecuencias, o gráficos, ¿no? Gráficos que me ayuden a presentar cómo se representa la distribución de las frecuencias de los datos que hemos recopilado. Por ejemplo, cuando hablamos de una variable en escala nominal, ¿no?, supongamos grupos étnicos, ¿no?, vamos a tener clases o categorías, ¿no?, y voy a indicar la frecuencia, ¿no?, cuántos presentan esa condición, y lo acompañamos pues de otra columna que lo conocemos como el porcentaje, ¿no? Vamos a un ejemplo para recordar, según el artículo, ¿no?, por ejemplo, la variable tabaco, ¿no? Si fuma o no fuma, de los 80 militares, puedo saber cuántos fuman, ¿no?, 19,
Ahora, si nos damos cuenta, esta información, si yo diga 19 fuman, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, por ello, muchas veces empleamos esta medida relativa, que es el porcentaje. ¿Cómo hemos obtenido este 23.75? Hemos dicho 19 de los 80, es decir, 19 entre 80 por 100, ¿no? Para llevarlo al valor porcentual. Entonces, hablar de un 23.75% me da más información, ¿no? Porque yo digo, ya, no es más de un 50%, o sea, me da una referencia, ¿no? Es un 23%, ya es casi la cuarta parte, ¿no? de la muestra. Que hablar solamente de 19 es muy corta la información, ¿no? 19 con respecto a cuánto, ¿sí? El porcentaje te da una información más clara. Podemos verlo esto con esta variable, ¿no? En este caso, el hábito de consumir tabaco, ¿no? Otra forma también de ir presentando la información, ¿no? Es empleando pues figuras geométricas que me ayuden a expresar cómo se presenta la frecuencia en cada clase, ¿no? Y de esta manera pues ver la forma de la distribución, ver idealmente cuál puede ser la mejor medida de emplear, eso lo vamos a ir viendo en práctica con detenimiento. Algunos gráficos que también podemos emplear pueden ser los gráficos de barras simples, superpuestos, ¿no? O gráficos circulares. Bueno, para este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del hábito de fumar, ¿no? Podríamos emplear un gráfico de barras, usualmente gráfico de barras para variables categóricas o variables cualitativas, ¿no? Como lo que hemos visto, que es el hábito de fumar. O un gráfico de sectores también podría ser el óptimo. En práctica vamos a ir viendo gráficos más adecuados para variables cuantitativas, ¿no? Ahora en medidas de resumen un poquito vamos a recordar algunos aspectos. Y este es el último aspecto de la sesión, ¿sí? Como siempre les pido su participación, sé que estos puntos lo hemos visto en algún momento, pero vamos a recordar, y si hay alguna pregunta no duden por favor en colocarlo por el chat o levantar la mano e igualmente utilizar el micro si es que de repente por ahí me demoro. Este es otro artículo que vamos a emplear como ejemplo el día de hoy, ¿sí? En el Blackboard se ha colocado un resumen, ¿no? En español, porque el artículo en sí está en inglés, ¿no? Estos autores plantearon el objetivo de evaluar la asociación entre la presencia de contaminantes metálicos, ¿no? Como el cadmio, plomo y mercurio, así como factores de salud como la obesidad y condiciones sociales, ¿no? Se han examinado a 5.866 sujetos a partir de la encuesta nacional de salud y nutrición de este periodo de años, ¿no? De 5 años, de 2012 a 2017, en Estados Unidos. Si leemos un poquito el resumen del artículo, nos vamos a dar cuenta que en este ejemplo, en esta revisión, directamente no toman los datos, ¿no? Sino se basan en una base primaria de información, que en este caso es esta encuesta nacional. Así también en nuestro país, pues tenemos encuestas de salud, ¿no? La ENDES, por ejemplo, que son encuestas a nivel de país, ¿no? Y podemos también plantear objetivos de investigación basándonos en esas grandes bases de datos, ¿no? Con este ejemplo queríamos reflexionar en el hecho de que no siempre cuando hagamos estudios, pues vamos a tener que nosotros ir a recolectar directamente la información, ¿no? De repente en el país o en ciertas instituciones recolectan la información y nosotros podemos emplear esa información para plantearnos objetivos de estudio, ¿no? Y responder a esas inquietudes, ¿sí? Entonces no siempre es que vamos a ir a recolectar la información. En el primer ejemplo de los militares, pues definitivamente no, recolectaron en la muestra mediante encuestas, exámenes físicos y demás. En este caso, este grupo de investigadores se basó en una encuesta nacional de salud y nutrición de Estados Unidos, ¿no? No recolectaron ellos directamente la muestra. Entonces, les invito a que puedan leer el resumen que está en el Word y, bueno, directamente el artículo también, que lo tienen en el Blackboard. Entonces, vamos a recordar esta última parte. Medidas de resumen estadístico, ¿no? El objetivo, como su nombre lo dice, es resumir la información del conjunto de datos que he obtenido, ya sea cualitativo o cuantitativo, mediante ya sea uno o pocos valores que me permitan describir adecuadamente los datos. Esa tablita es muy importante como para ayudarnos a recordar que tenemos distintas medidas, ¿no? Cuando hablamos de variables cuantitativas, me voy a concentrar un ratito en esta parte, ¿sí? Cuantitativas, ¿no? Esas variables numéricas, peso, talla, colesterol, ¿no? Y demás. Incluso hemos hablado, por ejemplo, del resultado de una prueba de ansiedad, ¿no? Que está en escala de intervalo, por ejemplo. Vamos a tener tipos de medidas, ¿no? Medidas de tendencia central, que su objetivo es darle información de este conjunto de valores que tengo,
¿no? ¿A qué valores tienden a presentar la mayoría de los datos, ¿no? Entonces acá tenemos las medidas como la moda, la mediana, la media aritmética, cada una con su beneficio, ¿no? Con respecto a otra. Vamos a revisarlo eso rápidamente, solo para recordar, mis 3 medidas de tendencia central, medidas de posición, los cuantiles, de repente esto sí requiere recordar un poquito más, y medidas de dispersión, ¿no? El rango, que se refiere a la amplitud, ¿no? El valor mínimo, el valor máximo, vamos a recordar eso, desviación cuartil, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, para las variables cuantitativas, hablamos de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿no? Y medidas de posición. Según cómo deseo describir la información, pues voy a requerir de estas medidas. Y para variables cualitativas, las medidas de frecuencia. Básicamente estas 3. Y vamos a recordar un poco las diferencias entre ellas. Muy bien. Entonces, como ya hemos ido comentando, las medidas de tendencia central me van a ayudar a determinar hacia dónde tiende a estar la mayoría de los datos, ¿no? Alrededor de qué valor, ¿no? Y por ello el término que se conoce como medida de tendencia central, ¿no? La tendencia de la mayoría de los datos a concentrarse hacia un valor, ¿no? Ya hemos mencionado que tenemos estas 3 medidas, podemos simbolizarla de esa manera, ¿no? Moda, MO, mediana, y usualmente para la media aritmética X con la rayita arriba. Estas medidas se pueden calcular tanto sea para datos sin agrupar como agrupados. Definitivamente nosotros en esta presentación y en realidad en la parte práctica vamos a ver el escenario de datos sin agrupar, ¿no? Que es lo más convencional cuando va recabando la información para cada unidad de análisis. Muy bien. Bueno, hablar de la moda, sabemos y recordaremos, es la medida más frecuente, ¿no? Por ejemplo, me dice la duración en días de una enfermedad en 5 pacientes, ¿no? ¿Cuántos días se demoraron o presentaron, mejor dicho, la enfermedad, ¿no? Entonces, veríamos que el día o el dato que se repite, ¿no? En este caso es 14, ¿no? Y acá si me dijeran de los siguientes datos, ¿no? Supongamos que sean los días que se presentaron la enfermedad, ¿cuál sería la moda? 5 y 7. Muy bien, 5 y 7, ¿no? Nos damos cuenta que esos dos valores se repiten, en este caso, 2 veces. Perfecto. Entonces nos podemos dar cuenta que la moda es cierto, es un valor que lo podemos obtener de forma muy rápida, ¿no? Me indica cuál es el valor más frecuente. Sin embargo, no en todos los casos se va a poder resumir con un único valor, ¿no? En este caso, como podemos ver, se está resumiendo con 2 valores, lo que usualmente conocemos como una distribución bimodal, ¿no? Y así podrán haber distribuciones incluso donde voy a tener más de 2 modas y demás, ¿no? Entonces me doy cuenta que cuando lo resumo con la moda, no necesariamente lo voy a resumir con un único valor, por ejemplo. La mediana, ¿no? Si recordamos la mediana es otra medida de tendencia central. Básicamente lo que hacemos es ordenar los datos, ¿no? Y tomamos el valor central, ¿no? Si mi tamaño de muestra, n minúscula se refiere a la muestra, tamaño de muestra, es decir, cuántos tengo en la muestra, es impar, voy a tener el valor único, ¿no? Del centro. Pero si es un tamaño de muestra par, pues voy a tener 2 valores al centro. Y para calcular la mediana, en este caso, va a ser la semisuma. Es decir, sumo los 2 y lo divido entre 2. O alguno puede decir un promedio, ¿no? Bueno, vamos a recordar ese término después. Por ejemplo, me dice, ¿no? Para calcular la mediana de estos datos de días, ¿no? De haber padecido la enfermedad, los tendríamos que ordenar, primero, en este caso lo estamos ordenando de forma ascendente, ¿no? De menor a mayor, ¿sí? Y como son 5 datos, ¿no? Mi n es impar, pues voy a tener el valor central que es 14, ¿no? 14 días, ¿no? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que tenemos el 50% de los datos que presentan un valor menor a 14, y de manera complementaria podemos decir que tenemos un 50% de los datos que presentan un valor mayor a 14, ¿no? Eso lo vamos a ir practicando, recordando las interpretaciones en la parte práctica, pero recordar que la mediana pues me da la información del valor central si ordenamos nuestra serie de datos, ¿no? Para este conjunto de datos, ¿cuál sería la mediana? 3.5. 3.5, muy bien, que lo que hemos hecho está ordenado, ¿no es cierto? Pero en este caso, como son 6 datitos, tengo que coger los 2 del centro, ¿no? Y como me dice su compañera, la semisuma, ¿no? Sumamos y dividimos entre 2 y sería 3.5. Perfecto. Ahí recordando. Y la media aritmética, como bien ustedes me dijeron en la vida práctica, cómo emplean la estadística, me hablaron de sus notas, ¿no? Entonces, estamos muy familiarizados a sacar promedios, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, promedios de la edad, ¿no? En una muestra de 10 niños, ¿no? Sumar las edades, ¿no? Y se divide según el número, ¿no? En este caso, entre 10, puesto que son 10 niños las edades de los 10 niños que lo estamos colocando, ¿no? Entonces hablaríamos que el promedio de las edades es de 4 años. ¿Sí? Entonces, podemos darnos cuenta, de forma rápida, que cuando hemos, cuando hemos visto la moda, básicamente nos concentramos únicamente en el valor o los valores más frecuentes. No nos estamos guiando de todos los valores o de todo el conjunto de datos. Igualmente, cuando hemos visto el caso de la mediana, ¿no? Vemos el valor o los valores centrales, mientras que la media aritmética, para su cálculo, involucra todos los datos. Entonces, en realidad, la media aritmética, en cuanto a características dentro de estas medidas de tendencia central, es una medida representativa. ¿Por qué representativa? Para su cálculo, como podemos ver, involucra el valor que adquieren todos los datos. ¿Sí? Entonces, es una medida bastante representativa. Es una medida que cuando mi variable está en escala de razón va a ser, vamos a decirlo así, mi primera opción, mi primera alternativa, porque es representativa. Para su cálculo involucra a todos. Sin embargo, vamos a ver que cuando mi distribución no tiende a ser simétrica, no es una buena medida. Es una medida que se ve afectado por valores que conocemos como valores atípicos. Eso lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, si bien es cierto, si mi variable está en escala de razón, mi primera intención para poderlo resumir dentro de las medidas de tendencia central va a ser la media aritmética. Pero eso no aplica adecuadamente si es que la distribución es asimétrica. Si estamos hablando de una escala interválica, donde el 0 no es absoluto, no se recomienda trabajar con la media aritmética, sino en ese caso directamente con la mediana, ¿sí? Si mi escala es interválica. Y bueno, definitivamente si hablamos de escala nominal y ordinal, pues esos más van hacia las variables cualitativas y no hablaríamos de una medida de tendencia central en sí. La moda en realidad es una medida que se puede aplicar incluso en medidas cualitativas, como vamos a ver en la parte de la presentación, pero en cuantitativas. Me da información adicional, ¿no? Pero básicamente buscamos medidas que me den mayor información. Y la media aritmética es una de ellas, pero recuerden que es para variables en escala de razón, ¿sí? Que me permitan pues hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Y definitivamente que la distribución presente una tendencia, una distribución simétrica, si no se va a ver afectado, o al menos que no presente esos valores atípicos. En caso que presente esos valores atípicos, trabajar con la mediana. Sí, Silvana, por favor. Profesora, justo esa era mi pregunta porque yo había entendido que, como explicó, entonces con valores que sean de tipo intervalo se utilizaría entonces la mediana y también para valores de escala de razón que sean asimétricos. Exactamente. Si tu variable está en escala de razón, tu primera opción, tu primera alternativa, la mejor, por así decirlo, va a ser la media aritmética. Pero hay que evaluar cómo es la distribución. Si la distribución es simétrica o tiende a ser simétrica, no se ve afectada por valores atípicos, la media aritmética sigue siendo una buena opción. Pero ¿qué pasa si, a pesar de que es una escala de razón, hay una distribución asimétrica a valores atípicos? La media aritmética se va a ver afectada. Entonces vas a tener que optar por la mediana. Y como dice Silvana, efectivamente, si es una escala de intervalo, en donde el 0 no es absoluto, la mediana va a ser la medida. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas un promedio, tienes que hacer operaciones como es una división. Y si la escala, el 0 no es absoluto, es arbitrario, como es en el caso de la escala de intervalo, no sería adecuado hacer el cálculo de un promedio, ¿no? Mientras que la mediana no involucra operaciones como una división, simplemente ordenarlos y tomar el o los valores centrales. ¿Sí? Así está claro, profesora. Gracias a ti por la pregunta y por favor, yo estoy tratando de estar al tanto, pero igual siéntanse libres de emplear el micro. Muchas gracias. Muy bien, veíamos en la presentación, también nos hablaba de las medidas de posición. En forma general, estas medidas de posición se conocen como cuantiles. Básicamente, ¿qué es lo que hace esta medida? Divide la distribución, ¿no?, en partes iguales. Como podemos observar, pueden ser 4 partes, pueden ser 5 partes, pueden ser 10 o 100 partes. Según en cuántas partes las divida, pues va a tener distintos términos. En forma general, vamos a hablar de cuando se divide en 4 partes, ¿sí? Y eso se conoce como cuartiles. ¿Cuántos cuartiles tendremos? Si tengo mi distribución de datos, ¿no? Tengo el valor mínimo, tengo el valor máximo. ¿Cuántos cuartiles observo en el gráfico?
4 cuartiles. 4 cuartiles, ¿ok? Entonces aquí rápidamente voy a hacer un ejemplo. No tenía activada mi cámara y yo estaba ahí mirando. Entonces tienen ustedes mi lapicero. Si yo quiero dividir a la mitad mi lapicero, ¿cuántos cortes hago? 1. 1. Muy bien. Imagínense que mi lapicero lo quiero dividir en 4 partes iguales. ¿Cuántos cortes haré? 3 cortes. 3 cortes, perfecto. Por eso es que podemos ver que en nuestro gráfico, ¿no? Tenemos 3 cuartiles. Ese corte inicial que yo hice en mi lapicero por la mitad, dividirlo exactamente en 2 partes iguales, sería a semejanza del cuartil 2, ¿no es cierto? Que si ustedes se dan cuenta, exactamente coincide con la mediana, ¿sí? Y si desea dividir en 4 partes iguales, pues tendría que ser 2 cortes más a los costaditos, por así decirlo, y tenemos los cuartiles 1 y cuartil 3. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, continuemos. Esto es con respecto a la asimetría. Tenemos también nosotros estadísticos que nos ayudan a ver la asimetría. Básicamente se refiere a la asimetría, la falta de coincidencia entre las medidas de tendencia central. Cuando yo evalúo una distribución, y espero que la distribución sea simétrica, se esperaría que tanto la media como la mediana tengan valores muy próximos. ¿Ya? Pero cuando yo observo que la media y la mediana de mis datos son distantes o no están tan próximos, ya me está dando una idea de que hay una asimetría. Una forma estadística de medir la asimetría es mediante el coeficiente de asimetría de Pearson. Acá tienen la formulita, o lógicamente con Stata, como decía el profesor Rubén, vamos a obtener el valor, y básicamente lo que tenemos que hacer es interpretar, ¿no? Y lógicamente con los gráficos también lo vamos a complementar. Si este coeficiente de asimetría, su valor tiende a 0, lo que me está indicando es que la media y la mediana, sus valores están muy próximos, y me estaría hablando de una distribución simétrica. Pero si el valor tiende a ser mayor que la unidad, ¿no? Me estaría hablando de que se presenta un sesgo a la derecha, ¿no? Es decir, hay una asimetría a la derecha. Y si es menor a la unidad, hay un sesgo a la izquierda. Esto lo vamos a obtener mejor mediante este gráfico. Entonces, si hay coincidencia de las medidas de tendencia central, ¿no? Es una distribución simétrica. ¿Qué pasa? Me estoy yendo hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Qué pasa si es que mi distribución es de esta manera, ¿no? Hay una asimetría. En este caso se dice asimetría a la izquierda porque ustedes están viendo que el bracito o la colita, ¿no? Del lado izquierdo es más largo. ¿Y qué es lo que caracteriza esto? Podemos darnos cuenta, la moda se va a encontrar en la parte más alta, ¿no? Es la medida más frecuente, se encuentra en el punto más alto, la moda, ¿no? La mediana se va a encontrar al centro. Recuerden que la mediana es el punto de corte del centro. ¿Sí? Me está dividiendo mi distribución en 50%, 50%. La media aritmética, observen, ya no se mantiene al centro, como en el caso de una distribución simétrica, ¿no? Se ve afectado por esa asimetría. Entonces, cuando mi distribución es asimétrica, si yo me quedo, por más que mi variable sea en escala de razón, pero tengo una distribución asimétrica, si me quedo con la media aritmética, que no coincide mucho con la mediana, ¿qué va a pasar? Voy a dar una información que no está concentrando pues adecuadamente a los datos, ¿no? Porque hay una asimetría en mi distribución. Entonces, quien se va a mantener más estable en estos escenarios de asimetría, como pueden observar, es la mediana. La mediana se va a mantener al centro. Lo mismo sucede cuando hablamos de la simetría a la derecha, ¿no? La mediana se mantiene al centro, la media se ve afectada por esta asimetría a la derecha, y como podemos ver, tiende a ese valor, ¿no? A ese lado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos recordando un poquito estos conceptos de asimetría. Esto lo vamos a ver en la parte práctica con los gráficos. Hay gráficos que nos ayudan a ver esta idea de la simetría, pero también tenemos una medida estadística que en este caso se conoce como el coeficiente de asimetría. En Stata lo vamos a ver como skewness. Sí, Diego, por favor, dinos. Y todos estos son los parámetros, ¿no? Porque no había entendido bien a qué se refería. Ah, ok. Cuando hablamos de parámetros como término en sí, recuerden, es la medida estadística que nosotros obtenemos de la población, ¿no? Va a depender definitivamente si, no sé, esta medida estadística media, mediana, moda, la estás obteniendo de tu población, pues hablarás de parámetros. Si lo obtienes de tu muestra, estarías hablando, Diego, ¿de qué? Estadístico. De estadísticos, perfecto. ¿No? Eso va a diferenciar según el escenario en el cual te encuentres. Yes.
Gracias a ti por la pregunta. Profesora, Bueno, y dime. una consulta. Con sesgo a la derecha, ¿a qué hace referencia la palabra sesgo? Porque sí entiendo que vamos a encontrar la mayor cantidad de datos a la izquierda cuando hay sesgo a la derecha, pero ¿por qué se diría así, como sesgo a la derecha? Ah, ok, como término. A ver, dentro, porque a veces me dicen, allá a la derecha, a la izquierda. Ahorita estamos, voy a resaltar o remarcar asimetría a la derecha, ¿sí? En donde podemos ver que hay valores, ¿no? Que tienden hacia el lado derecho o el lado positivo, porque también pueden encontrar con ese término, sesgo positivo. Gracias por la pregunta. ¿Y por qué positivo? Porque imagínense una recta, ¿no? Hacia el lado derecho están los valores positivos y hacia el lado izquierdo los valores negativos, ¿no? Entonces, cuando se habla de asimetría hacia la derecha o sesgo positivo, también puede ser otro término que encuentres, se está refiriendo a ello, ¿no? El bracito, imagínense acá en la simetría, en el gráfico de simetría, tenemos pues como la formita, recordarán, de la distribución de la campana de Gauss, ¿no? Al centro están la mayoría de datos y gradualmente va disminuyendo hacia ambos lados, ¿no? Cuando tenemos asimetrías, esta disminución no se da de forma gradual hacia ambos lados, sino hay un lado que es mayor, ¿no? Puede ser el lado izquierdo o el lado derecho. Aproveché Ah, mi... ok, profesora. Ok, Gracias a entonces, ti. gracias. Una pregunta, entonces, asimetría derecha es lo mismo que sesgo al Positivo. positivo. Ok, Positivo. También lo puedes encontrar como ese término. Sí, aproveché tu consulta para comentarles ello, porque también pueden encontrarlo como ese término, usualmente en epidemiología, ¿no? Pero que hoy en día pues no estamos ajenos a esos términos, ¿sí? Pero se refiere básicamente, como les digo, cuando se dice positivo a la derecha, imagínense una recta numérica, ¿no? Sabemos que hay de 0 al centro, y a la derecha los resultados positivos, a la izquierda los resultados negativos. De ahí que el término, ¿no? Muy bien. Aquí un poquito de lo que ya les he ido comentando, las características de cada una de estas medidas de tendencia central, ¿no? La moda en realidad hasta incluso se puede trabajar, como pueden ver, para variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, tengo niveles socioeconómicos y quiero saber cuál es la categoría más frecuente, ¿no? Entonces voy a poderlo aplicar. Es muy sencillo para variables cuantitativas, pero también no me da mucha información y también incluso puedo tener más de un valor, ¿no? Recuerden el ejemplo de la distribución bimodal. En el caso de la mediana, incluso se puede trabajar en escala ordinal, ¿no? En escala de intervalo es el escenario para trabajarlo. Eso también lo hemos mencionado. En escala de razón, cuando presenta distribuciones asimétricas, ¿no? Vamos a trabajar con la mediana. Recuerden, la bondad de la mediana no se ve afectada por variaciones extremas, ¿no? Si tengo valores muy grandes o valores muy pequeños, siempre va a estar al centro de la distribución, pero el inconveniente de la mediana es que va a variar de muestra a muestra, no es tan estable. Por ello es que les mencionaba que cuando mi variable está en escala de razón, la medida de tendencia central, que va a ser mi primera opción, va a ser la media aritmética. Es una medida representativa, estable, que para su cálculo involucra todos los datos, ¿no? Pero se aplica cuando la distribución es simétrica, ¿no? O tiende a ser simétrica. Pero si tenemos valores extremos o hay variaciones en la distribución, pues se va a ver afectada y no va a ser una medida recomendada, ¿no? Y ahí optaríamos por la mediana. Hemos recordado un poco las medidas de tendencia central y posición, pero cuando voy a resumir los datos, así como cuando nos presentamos, ¿no? Mi nombre es, yo les digo, Ketty Dolores, nombre y apellido igualmente. Cuando presentan los datos no se pueden restringir a la medida de tendencia central nada más, ¿sí? Sino también a la medida de dispersión, es decir, dar información de cómo están variando, ¿no? Los datos en función de esa medida de tendencia central, ¿no? Básicamente ese es el objetivo de la medida de dispersión. Acá algunas medidas de dispersión que podamos emplear. Vamos a ir viendo algunas limitaciones, pero básicamente de forma general recordar lo siguiente. La media aritmética, su medida de dispersión que la va a acompañar va a ser la desviación estándar, ¿sí? Y para la mediana tenemos la desviación cuartil. ¿Ya? El rango es una medida de dispersión básica que me da información, como vamos a ver a continuación, y recordar, y el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa. Bien. El rango me va a dar la información de recorrido, la amplitud de los datos. Por lo tanto, voy a necesitar el valor mínimo y el valor máximo. Por ejemplo, con respecto a nuestro ejemplo de duración de días de una enfermedad, ¿no?
tendríamos que tener en cuenta el valor máximo de la duración de días, 19 días, ¿no? El valor mínimo, 12 días, ¿no? Y estaríamos hablando de un rango o amplitud de 7, ¿no? La diferencia del valor máximo menos el mínimo. Y así tenemos esta serie de datos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? A lo largo del día en una ciudad, por ejemplo, ¿no? En una ciudad de la sierra. ¿Cuánto sería el valor máximo? 15 grados. 15 grados. Ujú. 15 grados, muy bien. El valor mínimo, Menos 5 grados. menos 5 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esa amplitud o ese rango? 20 grados. 20 grados, ¿no? Muy bien, o sea, numéricamente lo calculamos así, efectivamente me da la información de la amplitud o el rango de valores que puede asumir, ¿no? Muchas veces es más, algunos para presentar la información no prefieren únicamente presentar la diferencia, sino el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? O sea, me da como que una información un poco más clara que simplemente la resta, ¿no? Es una medida inicial de dispersión. La desviación cuartil, o también conocida como rango semi-intercuartílico. Esta medida es la medida que va a acompañar, medida de dispersión que va a acompañar a la mediana, ¿sí? ¿Cómo se calcula? En función a los cuartiles 3 y 1, ¿no? La diferencia de estos cuartiles 3 y 1 se conoce como rango intercuartílico. Y este rango intercuartílico, es decir, esta diferencia entre dos, se conoce como desviación cuartil, ¿sí? Es la medida de dispersión para la mediana. No se olviden, así como nos presentamos nombre y apellido, cuando presentamos los datos, si voy a presentar los datos con la media, tiene que acompañarse de su medida de dispersión, que recordaremos es la desviación estándar, ahorita lo vamos a revisar brevemente, y si es la mediana, su medida de dispersión, la desviación cuartil, lo tenemos como opción. Y en cuanto a la medida de dispersión de la desviación, ¿no? Lo que me va a dar como información es cuánta distancia o cuánta variación hay de cada dato con respecto a la media aritmética, ¿no? Entonces es muy importante revisar estas desviaciones para poder conocer la distribución, ¿no? Si la distribución presenta una alta variabilidad o una baja variabilidad. La varianza es la medida pues, que nos incluye esta información de las desviaciones, pero se encuentra esto al cuadrado. Entonces eso no lo hace interpretable, ¿no? Por ejemplo, decir, si veo la variable peso, ¿no? Que la unidad es en kilos, kilos al cuadrado no sería interpretable. Entonces, por ello sacamos la raíz cuadrada de esta varianza y empleamos la desviación estándar, ¿no? Como medida que ya no va a estar la unidad elevada al cuadrado, sino la unidad simple, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hacemos para expresarlo. Definitivamente, según dónde obtengamos la medida, recuerden, si obtengo la medida estadística en la población, estamos hablando de parámetros, ¿no? La varianza poblacional, la forma o el símbolo que voy a emplear, ¿no? Es sigma al cuadrado, porque recuerden que la unidad está elevada al cuadrado, y la desviación estándar poblacional, igualmente sigma, ya no al cuadrado, porque he sacado la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de este valor. Estoy empleando letras griegas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de parámetros, usualmente vamos a emplear letras griegas. En este caso de la varianza, vamos a emplear el término de sigma. Cuando hablamos de un promedio, ¿no? Vamos a ver en práctica la letra griega mu, por ejemplo. Y el estadístico, recuerden, en las muestras, la varianza, estamos designándolo con la letra S, ¿no? S al cuadrado, recuerden, porque es varianza, y S sola cuando es desviación estándar. Recuerden que empleamos la desviación estándar porque ya no está la unidad elevada al cuadrado. Acá tienen la fórmula para el cálculo, eso lo vamos a ir viendo en práctica. Y también tenemos otra medida de dispersión relativa, que es el coeficiente de variación. Básicamente expresa la relación que hay en términos de desviación estándar con respecto a la media aritmética. Y lo podremos multiplicar por 100 para hacerlo pues una medida relativa, ¿no? en valor porcentual. Esta medida de dispersión no tiene unidades, ¿no? Recuerden que están dividiendo la desviación estándar entre la media, ¿no? Entonces las unidades se eliminan, no tiene unidades, entonces esto le permite hacer comparaciones, ¿no? En distintos grupos, incluso en distintas variables que pueden ser distintas unidades. Por ejemplo, cuando quiero ver la variabilidad del peso y la talla. El peso está en kilos, la talla está en centímetros, ¿no? Puedo evaluar qué variable presenta mayor variabilidad o no mediante el coeficiente de variación, ¿no? Entonces me ayuda a comparar las variabilidades entre grupos, ¿no? Ver, a menor coeficiente de variación me estaría indicando que los datos son más homogéneos, no se encuentran tan dispersos.
Y finalmente, ya sé que estamos en el tiempo, igualmente les voy a pedir que revisen esta parte de la presentación, me imagino que a continuación también tienen clases, las medidas de resumen de variables cualitativas, ¿sí? Tenemos las proporciones, razones y tasas. Hay ejemplos al respecto, pero básicamente para recordar un poquito lo siguiente. Estas medidas de frecuencia van a ser en función a un numerador y denominador. O sea, básicamente imagínense una fracción, ¿no? Numerador y denominador. Si el numerador está incluido en el denominador, ¿no? Vamos a poder tener tasas y proporciones, o proporciones, ¿no? Si no está incluido, se denomina razón. Y si dentro del denominador tenemos el tiempo incluido, básicamente nos referimos a tasas, ¿sí? Entonces, esta última parte voy a indicar que en práctica lo revisen, pero son unas 3 diapositivas más o menos que expresan un poco la definición de estos términos. Sí, no se preocupen y muchas gracias por la atención porque exactamente estamos en el tiempo. Sí, les agradezco su participación. Revisar estas últimas diapositivas con respecto a las características, mejor dicho, a las medidas para las variables cualitativas. ¿Sí? Lo tienen ahí algunos ejemplos e igualmente en práctica los vamos a ir revisando. Un buen día para todos. Nos estamos viendo, bueno, con el grupo correspondiente el día de mañana. No se olviden, martes y jueves sus prácticas. Importante la asistencia, por favor, para revisar todos los conceptos. Muy bien, muchas gracias, un buen día. Nos estamos viendo, hasta luego, gracias. Chao, maestra, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, profesora, Hasta muchas luego, gracias. Hasta luego, cuídense. hasta luego, maestra. Gracias. Buen día, hasta luego.